Para esta semana vamos a ver el temita de clasificación de ángulos según su posición, correspondiente a la sexta guía de trabajo de la semana del 12 al 16 de octubre. La primera definición es el concepto de ángulos adyacentes. Dice que son los que tienen un vértice y un lado en común, o sea que comparten el vértice y comparten uno de los dos lados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esos ángulos que están acá, ve que hay un angulito morado, bueno, con un lado morado, uno anaranjado y uno amarillo. Forman, entre el morado y el anaranjado, forman el ángulo alfa, y entre el anaranjado y el amarillo forman el ángulo beta. Esos dos angulitos serían adyacentes. ¿Por qué razón? Porque salen del mismo vértice, los dos salen de acá, están compartiendo el vértice y comparten el lado anaranjado. Ve que el lado anaranjado le sirve tanto al alfa como le sirve al beta. Entonces, ellos se les llama adyacente por esa razón, porque salen del mismo vértice y porque tienen un lado en común. Si yo agrego otro ángulo más, por ejemplo, ese que está en un rayo como celestito, se me forma un ángulo, un tercer ángulo, digamos que se llama pi, ¿verdad? Y ese angulito ahora está compartiendo el lado amarillo con beta. Entonces yo puedo decir que beta y pi son adyacentes, porque vea que tanto beta como pi están compartiendo el lado amarillo, ¿verdad? Y están saliendo también del mismo vértice. Y están saliendo del mismo vértice, que es lo que estábamos viendo antes. Ok, ahora, ¿qué sucede con el ángulo alfa y el ángulo pi? Vemos que aquí ellos sí no podrían ser adyacentes, porque el alfa tiene el lado morado y anaranjado y el pi tiene el lado amarillo y celeste. Ve que en ningún momento repetí color. ¿Eso qué significa? Que no están compartiendo lado, aunque sí salen del mismo vértice, ¿estamos de acuerdo? Pero para ser adyacentes tienen que cumplir las dos cosas, o sea, salir del mismo vértice y además compartir un lado, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, en el caso de que no estén a la par, una forma más fácil de decirlo, como en sinónimo o lo que más utilizamos nosotros, es para que sean adyacentes, es que estén a la par, ¿verdad? O sea, estar a la par es que estén juntos, ¿verdad? Eso es para que sean adyacentes. Ahora existe lo que llamamos el par lineal. Vea que el par lineal dice que son los adyacentes cuyos lados no comunes están en una misma recta, o sea, que suman 180. O sea, un par lineal también es adyacente. Está uno a la par del otro. Pero vean que aquí, por ejemplo, cuando yo trazo esa línea recta, que es para el concepto que estuvimos repasando de la semana pasada, esa línea recta roja que ustedes ven ahí sería un ángulo llano, ¿verdad? Porque es el que va de lado a lado, mide 180. Cuando yo agarro y trazo ese rayo morado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando el 180 y lo estoy dividiendo en dos. Se me forma al lado izquierdo un ángulo alfa y se me está formando al lado derecho un ángulo beta. Pero vean que siguen siendo adyacentes con respecto al concepto de antes, ¿verdad? ¿Por qué son adyacentes? Porque tienen el mismo vértice, ¿verdad? Tanto el ángulo alfa sale de aquí y el beta también. Y comparten el lado morado. Ve que el lado morado es tanto de alfa como tanto de beta. Pero ¿qué es lo que hace que sea diferente a los anteriores? Es de que ellos juntitos hacen 180 grados. A esos son los que llamamos par lineal. O sea que en este caso alfa y beta forman un par lineal. En cambio, en el anterior, el alfa y el beta juntos no hacen un par lineal, ¿verdad? Porque no están haciendo un ángulo llano. Están haciendo, de hecho, si lo vemos así como en el dibujito, ahí alfa y beta lo que están formando es un ángulo agudo, ¿verdad? Que se ve que está chiquitico. En cambio, el alfa y el beta del ejemplo de abajo, si yo me voy de lado a lado, hacen un ángulo llano, que es el que llamamos ángulo de 180 grados. Por eso es que se dice que suman 180 grados. Y a los que cumplen esa característica es los que llamamos par lineal. Tienen el mismo concepto de ser adyacentes, pero al hacer un ángulo llano los dos juntos, se les da el nombre particular de par lineal.
Esa es la diferencia que se les da al simple hecho de ser adyacentes, nada más. O sea, aparte de ser adyacentes, hacen un ángulo llano. Entonces, se les dice par lineal por ese motivo, digamos, porque cumplen esa característica especial de formar un ángulo de 180 grados. El tercer concepto es lo que conocemos como ángulos opuestos por el vértice. O sea, ¿cuándo vamos a tener ángulos opuestos por el vértice? Se originan cuando tenemos rectas oblicuas. Ya nosotros habíamos visto en temas anteriores lo que eran rectas paralelas, rectas perpendiculares o simplemente rectas oblicuas. Las rectas oblicuas eran las que simplemente se intersecaban, sin necesidad de formar ángulos de 90 o formar ángulos de 90, o sea, que se cruzaran, nada más. Digamos que ahí esas dos rectas, la naranjada y la celeste, se cruzan. Al cruzarse, ahí se forman 4 ángulos. Por ejemplo, alfa y pi. Estos dos de acá, vamos a hacerlos como con vueltita para que ustedes los entiendan mejor. Digamos, alfa sería de aquí a aquí y pi sería de aquí a aquí. Esos dos angulitos serían opuestos por el vértice. ¿Por qué? Primero, porque comparten el vértice, y opuesto porque está uno al frente del otro. A estos son los que vamos a llamar opuestos por el vértice. Y de hecho, la otra parejita que me queda, que sería gamma y beta, o delta, no me acuerdo si era delta y beta, ellos también están uno al frente del otro. Este está al frente de este. Entonces, esos dos ángulos también son opuestos por el vértice. Algo interesante, que es lo que vamos a ver la próxima semana, esta semana nada más es que me los identifiquen, pero podemos irlo adelantando, es de que los opuestos por el vértice miden lo mismo. O sea, que si yo sé que si alfa mide 50, entonces pi mide 50. Si yo sé que beta mide 130, entonces yo sé que delta o gamma, no me acuerdo en este momento el nombre de la letra griega, mide también 130, ¿verdad? O sea, son de la misma medida. Pero esas cositas las vamos a ver la próxima semana. Por el momento lo que me interesa es nada más que en el dibujito ustedes identifiquen quiénes serían opuestos por el vértice a quién, ¿verdad? Eso sucede cuando tengo dos rectas que se cruzan entre sí. Cuando hay dos rectas que se cruzan de lado a lado entre sí, ahí se forman ángulos opuestos por el vértice. Y el último, que llamamos ángulos consecutivos, son los que comparten un lado, pero tienen diferente vértice. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, aquí se forma un ángulo. Entre la línea celeste y la naranjada se forma un ángulo. Y después de la naranjada, tiré otra línea hacia arriba, que es la moradita, se forma otro. Ve que ahí se forman dos ángulos diferentes. ¿Qué tienen en común ellos? El lado anaranjado. Pero el vértice de la izquierda, que es este, voy a ponerlo con otro color para que se vea más. El vértice de la izquierda es este y el vértice de la derecha es este. Entonces son vértices completamente diferentes. Pero el lado anaranjado le sirve a los dos ángulos. O sea, le sirve tanto a alfa como a beta. A esos son los que llamamos consecutivos, porque están compartiendo un lado. Los vértices no, pero el lado sí. Solo comparten un lado, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener claro con la definición de cada uno de ellos. Ustedes todas estas explicaciones y definiciones las tienen en su guía de trabajo. Ahí las pueden repasar, además de volver a repasar el video también. Y vamos a ver algunos ejemplos donde, para que ustedes se den una idea más o menos de cómo tendrían que trabajar en el cotidiano número 22 que corresponde a esta semana. Entonces, por ejemplo, nos dan esa figurita. Y en esa figurita me piden encontrar ángulos adyacentes, opuestos, paralelineales y consecutivos. Entonces vamos a buscarlos. Por ejemplo, en la primera dice, un ángulo adyacente con EKD. ¿Qué les recomiendo a ustedes cuando estén haciendo la práctica? Marquen el angulito en el dibujo. Por ejemplo, EKD se refiere a este angulito que está aquí. El E, el K y el D, porque recuerden que la K es la que me manda, que es el que corresponde al vértice. Entonces, el E y el D son los extremos. Entonces, corresponde a este angulito que está aquí, este de arriba. Y me están pidiendo un ángulo adyacente a él. Entonces, recordando el concepto de adyacente, es un ángulo que esté a la par. Entonces, ¿quiénes están a la par?
perfectamente podría ser este que está aquí o podría ser este que está aquí, porque estarían compartiendo el vértice y comparten un lado. Entonces podrían poner cualquiera de las dos. Yo ahí puse FKE, que sería el que está a la izquierda, este de acá. O también podría ser el DKC, que es este que está acá. Yo ahí puse los dos para que ustedes vean que cualquiera de los dos funciona. Pero si a ustedes solo les piden poner uno, con solo uno que pongan es más que suficiente, ¿verdad? En el segundo, un ángulo opuesto por el vértice AEKF. Entonces marquemos ese ángulo en el dibujito. Es importante marcarlo para que visualmente sea más fácil de entender. EKF. EKF sería este que está acá. Ok, ¿cuáles eran los opuestos por el vértice? Recuerden que dijimos que son los que se hacen cuando se cruzan dos rectas. Entonces, algo muy importante que tengo que identificar primero es quiénes son esas rectas. Entonces, voy a resaltarlas con otro color para que ustedes vean a qué rectas se refieren. Por ejemplo, ese ángulo se forma cuando usted agarra esta recta y la cruza con esta recta. Entonces, si son esas dos las que se están cruzando para formar ese angulito EKF, que es el que marqué con rojo, quiere decir que un ángulo opuesto por el vértice es el que está de frente a él, o sea, este que está acá. Entonces, en la respuesta tendría que ir BKC. Vea que empiezo en B o puedo empezar en C, no importa, pero siempre dejo la K en el centro, que es la que corresponde al vértice. Pero ven que estos dos serían los que están uno al frente del otro, que ese es el concepto de ser opuesto por el vértice. Ok, vamos con el 3. En el 3 nos dicen un ángulo que sea par lineal con BKC. Ok, lo primero que hay que hacer es marcar quién es el BKC. Vamos a ver, BKC es este que está acá. Me piden uno que sea par lineal con él. Ok, algo importante. El concepto de par lineal es que sea otro ángulo que junto con él hagan un ángulo de 180. Recuerdan, un ángulo llano. ¿Y dónde se hace aquí un ángulo llano? Desde aquí, incluyendo ese ángulo, hasta llegar aquí. Ve que ahí va la recta, el ángulo llano. O sea, desde la B hasta la E, ahí hay un ángulo llano. Entonces, si me están diciendo que ocupo que sea par lineal con este que está aquí, entonces significa que el otro ángulo que yo tengo que colocar ahí es el que completa el ángulo llano, o sea, sería todo este. O sea, pero ustedes me dicen, profe, pero es que ahí hay un ángulo metido. No importa. Cuando yo pongo en la respuesta, yo uso las letras que vayan desde este punto hasta este punto. O sea, ¿qué letras son? La C, que empieza aquí, sigue, 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 hasta llegar a la E. Y en el medio, ¿quién iría? La letra K, que es el vértice. ¿Ve? Entonces, C, K y E. Ahí estaríamos haciendo un par lineal, porque este que está en azul, junto con el que está rojo, está formándome el angulito que yo puse aquí con morado, que el morado es que me estaría indicando 180 completo, ¿verdad? Esta línea KD que estamos viendo por acá, digamos que visualmente tenemos que ignorarla, ¿verdad? Porque él no me está limitando ningún ángulo, ¿verdad? Par lineal son solo dos ángulos, ¿verdad? Por eso se llama par, ¿verdad? Par lineal es solamente dos ángulos, perdón. Entonces, si me están pidiendo un par lineal con BKC, entonces es el CKE. Ahí veo que se me pasaron dos respuestas, pero bueno, ahorita ya las voy a explicar, es que le fui dando clic al mouse. Ok, eso sería en el ejemplo 3. Ahora vamos con la 4. Ya ahí está la respuesta, pero vamos a verla en el dibujito, que lo que me interesa es que lo entendamos gráficamente, porque es más fácil verlo gráficamente y ya después uno coloca las letritas, nada más. Dice la 4, un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo FKB. Entonces, lo primero que yo voy es a marcar dónde está FKB en este dibujito. FKB sería este ángulo que está aquí. ¿Ok? Ese es FKB. Me están pidiendo que sea opuesto por el vértice. Entonces, vamos a señalar cuáles son las rectas que estarían formando a ese ángulo. Entonces, serían, si empieza en F, la recta que sigue en F sería hasta llegar aquí.
Y la que está en B, la recta que estaría ahí, sería esta que está aquí. ¿Verdad? Esas son las dos rectas que estarían cruzándose para formar ese ángulo que dice ahí FKB. Entonces, ¿cuál sería el opuesto por el vértice? El que está al frente de él siguiendo esa misma línea, o sea, siguiendo esas mismas rectas, o sea, que desde aquí hasta aquí. Entonces sería el ángulo EKC, ve que ahí está en la respuesta. Ya la respuesta había salido, pero lo que me interesa que vean es que este EKC es el que yo dibujé en verde acá, y es el que está al frente del FKB, que es el que me estaban dando acá, que fue el que marcamos en rojo, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener cuidado. Vea que viéndolo visualmente en el dibujito se sobreentiende. Si yo tengo que agarrar y hacer todos los dibujitos y ir borrando y volverlo a hacer, así como yo lo voy haciendo, lo hacen para poder entender bien con quién hacen las parejitas, ¿verdad? En la número 5 nos piden un ángulo adyacente con BKC. Entonces vamos a marcar en el dibujito donde está BKC y me piden uno que sea adyacente. Entonces, ¿cuál era el concepto de adyacente? Que esté a la par. Entonces, perfectamente, ¿quiénes podrían estar a la par? Podría estar a la par este angulito o podría estar a la par este otro, que era el que teníamos antes. Cualquiera de esos dos comparten este lado. Esa es la parte que a mí me interesa. Ver que para que sea adyacente tienen que compartir este lado, lo comparte con el amarillo del más grandecito. Y este otro lado lo compartiríamos con el amarillo más chiquitito que está aquí arriba. Entonces ahí cualquiera de los dos. De hecho yo puse ahí el CKD. El CKD es el que puse con amarillo y celeste aquí arriba. Bueno, ahí le puse los dos colores. O también podría ser el BKF, que es el que puse con amarillo aquí abajo, ¿verdad? Porque tiene que ser adyacente con el que marqué con moradito. Entonces, adyacente es que esté a la par o hacia arriba o a la par hacia abajo. Cualquiera de los dos me funciona. Y ahí yo puse las dos como para que ustedes vean que hay dos opciones, pero se pone solo una de las dos. Ok, ahora en el ejercicio 6 me piden un ángulo que sea par lineal con EKD. Entonces vamos a marcar dónde está EKD. EKD es este. Pero que no me quedó como redondito. Me gusta que quede redondito por la forma del ángulo, ¿verdad? Ajá. EKD es este. Y ocupo que haga par lineal. Entonces, ¿qué es lo que ocupo primero saber? Bueno, que para que haga par lineal es que haga ángulo de 180. Entonces, ¿dónde se hace ángulo de 180? Desde aquí hasta aquí. Porque sería este ángulo que va completamente recto. Entonces, este que está en moradito hace el par lineal. ¿Verdad? Haría el par lineal, o sea, el 180. Entonces, si ya tengo marcado ese pedacito en rojo, lo que me falta para completar ese par lineal es el otro pedacito de ángulo que me queda aquí, este que estoy marcando con amarillo. Y vamos a lo mismo. Ahí no importa que esté metida esta línea que va con C. A la hora de yo dar la respuesta, uso las letras del D, el K y el B, que es toda la abertura que está aquí con amarillo. O sea, el DKB. Este que está aquí, como les dije antes, simplemente se ignora en este momento porque para que sea par lineal, tiene que ser solamente una parejita. Entonces no puedo poner un ángulo y otro ángulo como hacer tres juntos que hagan par lineal, porque entonces ya no es par lineal, es un trío lineal. Y no existe ese, solo existen los pares lineales, porque son de dos ángulos. Entonces ahí, digamos, esa línea yo lo que hago es ignorarla. La que dice ahí con negro y que la dice tachadita. Eso nada más lo ignoramos para ver quién completa todo el 180. Entonces ya teníamos el del rojo, que es el que me dieron. La moradita es la que hace todo el 180. Entonces me falta el pedacito amarillo para completar esos 180 que harían el par lineal. Y por último, un ejercicio de consecutivos, porque digamos que consecutivos son como los menos comunes en un ejercicio. Los más utilizados son el adyacente, el opuesto por el vértice y los pares lineales. El consecutivo cuesta mucho verlos en los dibujos, pero sin embargo aquí yo traté de ponerle uno para que ustedes también sepan identificarlos. Los consecutivos, recuerden que son solo los que comparten un lado. Entonces, vea que ahí no me están diciendo un consecutivo de quién, yo tengo que identificarlos. Entonces aquí consecutivos, recuerden que es como que van haciendo, yo siempre les he dicho que es como que van haciendo un zigzag, ¿verdad? O sea, va uno como detrás del otro. Entonces, si yo observo acá,
tengo este ángulo y salido de este lado, de este otro, sale este otro ángulo. Entonces podemos observar que comparten este lado. O sea, este que estoy haciendo con amarillo sirve tanto para el ángulo rojo como para el ángulo verde. Entonces, esos son los dos ángulos consecutivos. El FKB, que es el que marqué con rojo, y el KBA, que fue el que marqué con verde, ¿verdad? Entonces, estos eran unos ejemplitos como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer en el anexo 2, que corresponde al cotidiano número 22, que se los voy a mostrar. Ok, este anexo 2 está en la página 18 de la guía. La primera parte A, ustedes sí la pueden resolver sin ningún problema. Ahí se les están pidiendo 3 pares de ángulos adyacentes. Ustedes ponen ahí 3 parejitas. Ahí vea que está con letras griegas, es todavía más sencillo a la hora de escribir. A veces se hace un poquito más enredado cuando es con letras, pero siempre es importante practicarlo y de hecho viene un ejercicio donde sí es con letras. Este lo hice solo con letras griegas, entonces adyacentes los que van a la par, entonces ahí van poniendo parejitas. Y 2 ángulos que sean par lineal, entonces ahí ustedes tendrían que buscar en el dibujito quiénes hacen ahí par lineal, que sean solo 2, ¿verdad? Tienen que ser, para hacer par lineal solo pueden ser parejita. Entonces ahí en ese dibujo solo hay una parejita que hacen ángulo de 180, porque recuerden que par lineal es que hagan ángulo de 180, ¿ok? Eso en la parte 1. En esa misma página 18 está el ejercicio 2, que tiene esos 2 ejercicios, y en la página 19 esos otros 2. Esto es lo que yo les digo que queda para el anexo 3 de la otra semana, ¿verdad? Porque aquí se tienen que aplicar unos teoremas que vamos a ver hasta la próxima semana. Entonces, esa partecita no la hagan, o sea, no es necesario que la hagan. El que la quiera hacer, para ver si tal vez lo entendió, que fue algo similar a lo que yo antes expliqué, de que los opuestos por el vértice miden lo mismo y que un par lineal hacen ángulo de 180, tiene que ver con eso, pero hasta la otra semana voy a profundizar en esas dos propiedades. Entonces, esas partecitas no la hagan, esas vamos a hacerlas para cuando hagamos el anexo 3. Y la parte 3, esa sí la hacen, es basados en ese dibujito, en ese hexágono, ahí ustedes van a escribir 3 pares de ángulos consecutivos, 2 pares de ángulos opuestos por el vértice, un par de ángulos adyacentes y un par de ángulos que sean par lineal. Hay de los 4 tipos que estudiamos. Entonces ustedes ahí me escriben con el orden de las letras como tienen que corresponder, ¿verdad? Ahí sí tienen que usar las 3 letritas, ¿verdad? Recuerden siempre dejar en el centro la letra que corresponda al vértice, ¿verdad? Igual como les digo, esta es una parte donde podemos tener diversidad de respuestas y poder ser todas correctas, ¿verdad? Porque hay variedad de ángulos donde ustedes puedan escoger para hacer esas clasificaciones. Muchas gracias por la atención.